Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de Nahuelito, el monstruo del lago. ¿Qué me dirías si te dijera que en uno de los lagos más profundos de Argentina vive un monstruo? Hoy nos sumergiremos en las profundidades del lago Nahuel Huapi para contarte todo, pero todo, sobre la historia del misterioso Nahuelito. ¿Vos qué crees? ¿Será mito o realidad? En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. El origen del Parque Nacional Nahuel Huapi se remonta al año 1903, cuando Perito Moreno donó a la nación una extensión de 3 leguas cuadradas para la creación del primer Parque Nacional de Argentina. Hoy no nos vamos a detener en la historia de Moreno, pero Francisco Pascasio Moreno es más que un simple nombre de calle. Fue grosísimo en un montón de áreas, especialmente como geógrafo cuando trazó la línea fronteriza con Chile, pero esto será motivo de otro episodio. Hoy no queremos sacarle protagonismo a Nahuelito. El término Nahuel, que da nombre tanto al Parque Nacional Nahuel Huapi como al lago y a la supuesta criatura que nos convoca hoy, viene del idioma mapuche que hablaban los indígenas de la zona y significa jaguar o tigre. Pero ahora pasemos a la leyenda. Resulta que la historia de una extraña criatura acuática se remonta a relatos indígenas previos a la llegada de los europeos. A esta criatura la llamaban el cuero, y a medida que pasaron los años, entre los pobladores de la región siempre existió el rumor de la existencia de un monstruo al cual pasaron a llamar el sueiro, del que decían que sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. Pero la idea de un monstruo acuático suena un poquito inverosímil para una mente racional como la nuestra, ¿no? Así que ahora vayamos a la historia que sí podemos constatar. Y para esto vamos a referirnos bastante a un estudio súper interesante que hicieron hace algunos años investigadores del CONICET en el Museo de la Plata. Hecha toda esta introducción, arranquemos. Al sur de Chile se encuentra la cueva del Milodón. Resulta que a fines del siglo XIX comenzó a ser explorada por científicos argentinos que encontraron restos paleontológicos y arqueológicos. Cabe aclarar que para 1898, Perito Moreno todavía no había establecido los límites geográficos con nuestro país vecino y por lo tanto la potestad de esta cueva no estaba clara. Entonces se hizo una expedición científica organizada por expertos del Museo de la Plata, entre los que se encontraba su director, Perito Francisco Moreno, que además de geógrafo era científico, naturalista, conservacionista, político, botánico y explorador. O sea, en el LinkedIn de la época la rompía toda. En fin, en esta expedición se pudo recolectar un fragmento del cuero momificado de un milodonte que vendría a ser un perezoso gigante que habitó hace más de 10.000 años atrás. O sea, todo un hallazgo. Este animal era herbívoro y llegó a pesar 1 tonelada y a medir más de 3 metros de longitud y fue uno de los animales terrestres de mayor tamaño de América del Sur. ¿Qué hizo Moreno? Llevó la muestra al Museo de la Plata con la idea de viajar y presentarlo al público en la Sociedad Zoológica de Londres, en el Reino Unido. Pero pasaron cosas. Entre que Moreno llegó a La Plata con la muestra y lo sacó rumbo a Europa, alguien recortó un pedacito de este cuero y se lo dio a Florentino Meghino, otro con nombre de calle. ¿Quién era Florentino Meghino? Era un italiano que se vino a nuestro país para trabajar como científico autodidacta, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo. O sea, otro grosso. También trabajó en el Museo de la Plata, pero se había ido por diferencias personales y profesionales con Moreno. Y a Meghino, ni lerdo ni perezoso, se apuró para publicar un artículo en el que daba cuenta del hallazgo del cuero del milodonte, aseverando que estos animales todavía vivían en la Patagonia. ¿En serio? Eso, ¿Vivo? totalmente. Sí, Susana, vivo. Porque Meghino decía que para él el cuero estaba bastante fresquito y por lo tanto había muerto recientemente. Y le puso nombre y todo: Neomilodon listai. La noticia de un milodonte vivo revolucionó a toda la comunidad científica europea. Para cuando Perito Moreno llegó a Londres y se enteró de todo, reventó de bronca e indignación. Imagínate, ya desde antes no le caía para nada bien a Meghino y con esto, cartón lleno. Mientras tanto,
todo el mundo estaba movilizado por la posibilidad de la supervivencia de perezosos gigantes, y hasta se organizaron campañas desde distintas partes del mundo para viajar a la Patagonia a cazar al milodonte. De hecho, durante los últimos años del siglo XIX se sucedieron varias campañas para atrapar al supuesto animal. Y todo esto por un invento de Ameghino, algo que no había comprobado rigurosamente porque solamente había tenido acceso a una pequeña porción del cuero para estudiarlo. No conforme con todo el revuelo que había provocado, en sus cartas insistía que la criatura existía, argumentando que los tehuelches siempre habían hablado de estos animales, pero que sus historias se habían tomado como fábulas. Como era de esperar, las expediciones terminaron con las manos vacías. No encontraron ningún perezoso gigante vivo en la Patagonia. Pero como te imaginarás, esta historia no terminó acá. En 1910, un tal George Garrett, que trabajaba en una compañía ubicada cerca del Nahuel Huapi, cierto día navegaba por la zona y pudo avistar a unos 400 metros de distancia a una criatura que medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Al comentar su experiencia con la gente del lugar, Garrett se entera de historias similares relatadas por indígenas. Pero el avistamiento de Garrett se hizo público recién en 1922, cuando lo contó al diario Toronto Globe. Y esta fue una época muy popular para Nahuelito, porque para ese mismo año, el por entonces director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, recibió una carta de un habitante del Bolsón en Río Negro en la que le comentaba haber visto a orillas de un lago a un extraño animal de cuello largo y cola de cocodrilo. Y por supuesto, Clemente enseguida lo asoció al famoso milodonte de Ameghino, y nuevamente se organizó una campaña para buscarlo. El que había contactado a Clemente había sido un tal Martin Sheffield, un buscador de oro estadounidense, y su informe lo había impresionado tanto a este Clemente que hasta envió una nota al diario La Nación aseverando que en Chubut había un animal misterioso. ¿Será un plesiosauro?, decía. Y por supuesto, organizó una expedición de búsqueda junto a reconocidos cazadores armados con rifles para cazar elefantes y una dinamita para minar el lago. Tranqui, ¿no? Imagínate que no fueron muy bien recibidos. La gente solicitó que se revocara la autorización para la búsqueda, ya que las leyes prohibían la caza de animales exóticos. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Finalmente los autorizaron y la expedición siguió adelante, aunque sin resultados positivos. La historia tuvo repercusión internacional. Después de varios meses sin tener éxito, tanto en el lago Epuyén como en el Nahuel Huapi, Clemente Onelli regresó a Buenos Aires y es allí cuando desde Bariloche le llega la noticia. El plesiosaurio había sido capturado. La noticia impactó fuertemente en distintos medios nacionales e internacionales. Pero en realidad todo había sido una bromita de Primo Capraro, un empresario de Bariloche que en el carnaval del año siguiente armó una carroza con una figura del monstruo y la hizo desfilar por las calles del pueblo. Después de este episodio, pasaron más de 60 años sin grandes novedades, hasta que en 1988 se publicaron fotos del Nahuelito en una revista del diario Río Negro. Supuestamente, las fotos fueron tomadas a corta distancia con una cámara analógica en la que el misterioso animal se encontraba cerca de la costa de Bariloche. No es un tronco de formas caprichosas, no es una ola. El Nahuelito mostró su cara, decía la carta que dejaron junto con las fotos. Jamás se pudo comprobar la veracidad de estas imágenes. Entonces, ¿existe o no Nahuelito? Nosotras no podemos ni afirmar ni negar su existencia, pero la verdad es que está bastante floja de papeles la idea de un animal prehistórico vivo en la Patagonia. Incluso, en la década de 1960, se dice que la Armada Argentina persiguió en el lago, sin éxito, un objeto no identificado durante 18 días. Algunos afirmaban que era el famoso Nahuelito, otros dijeron que era un submarino pequeño de origen desconocido. E incluso esto se sumó a las tantas teorías conspirativas de los nazis y hasta del propio Hitler en nuestro país. Pero esto tampoco se pudo probar. Y no podemos terminar nuestra historia de hoy sin mencionar que Nahuelito tiene un primo lejano en Escocia, Nessie, más conocido como el monstruo del lago Ness.
En su caso, la leyenda es aún más antigua y data del año 500, pero como en el caso argentino, jamás se pudo comprobar su existencia. Sea como sea, Nahuelito ya es parte del folclore popular, y hasta los más escépticos seguramente presten atención si están en Bariloche y pasean por el lago Nahuel Huapi. Porque es como dice el dicho, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Argentina, Historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.